Ya. Y voy a iniciar seminario. Ahí los voy a presentar. ¿Ya están ok los dos? Sí. Sí. Perfecto, voy a iniciar. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten todos los participantes al primer curso de este año en la Fundación para el Progreso. Ahí se están conectando. Bueno, por mientras les cuento que hoy día me acompañan dos personas. Me acompañan Juan Francisco Reyes, que es nuestro jefe de oficina de Valdivia, que nos va hoy día a presentar sobre el curso, nos va a contar un poco de qué se van a tratar las sesiones y ciertos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado tenemos a nuestro gran expositor el día de hoy, que es Jorge Gómez, que es investigador de la Fundación, que nos va a hablar y va a abrir este gran curso ya 2022 con que partimos. Así que ahí se están conectando todos. Yo creo que ahora sí partimos. Juan Francisco, te doy la bienvenida y el pase. Bien, buenas tardes. Te doy la bienvenida también a todos los que se van conectando. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola José. Hola, hola. Hola Juan Francisco, hola José. Comenzamos con esta primera sesión de este curso online de por qué prosperan y fracasan los países. Hoy, lunes 4 de abril. Este programa consta de 5 sesiones que se realizarán todos los lunes a partir de hoy, 4 de abril a las 19 horas. Debo destacar que todas las sesiones serán realizadas a las 19 horas con clases en vivo. Y el mismo día de la sesión, antes del mediodía, van a recibir el link de Zoom. Y esta información es importante que revisen, por favor, quienes no hayan recibido su link de conexión, la carpeta de spam. Muchas veces el correo llega a spam. Y en caso de que no haya llegado a su bandeja principal o a spam, enviar un correo electrónico a formacion@fppchile.org solicitando el link de conexión para la sesión correspondiente del día lunes. En cuanto a la programación de este curso, tenemos 5 sesiones. La sesión de hoy contaremos con Jorge Gómez, con la ponencia titulada ¿Qué son y por qué importan las instituciones? La próxima semana tendremos a Bárbara Ivanchitz con la ponencia sobre instituciones y poder político, autonomía e independencia. La sesión 3 tendremos a Bastián Campos con su ponencia sobre instituciones y mercado. Luego se repetirá el plato nuestro querido Jorge Gómez con la cultura y las instituciones. Y por último, en la última sesión tendremos a Cecilia Cifuentes con su ponencia titulada Chile, ejemplo de por qué los países prosperan. Bien, la sesión de hoy, de este curso online de por qué prosperan y fracasan los países, tendrá una duración de 1 hora. Al término de esta presentación habrá un espacio para preguntas del público. También debo destacar que en su pantalla de Zoom van a poder encontrar la sección preguntas y respuestas para que puedan realizar ahí sus preguntas. Y en caso de que no quieran realizar preguntas, podrán votar por la pregunta que más les guste, las que también serán elegidas y serán leídas al expositor para que pueda responderlas debidamente. Y al final del test al final del curso tendrán un test final de todas las sesiones sobre los contenidos entregados, y quienes aprueben este test tendrán el certificado de participación. Así que los invito a que tomen apuntes y lean los contenidos que le enviaremos semana a semana para que luego puedan rendir su test y aprobar este curso. Como les comentaba, hoy contaremos con la presencia de nuestro querido Jorge Gómez, quien es periodista de la Universidad de Santo Tomás y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, y es investigador senior de la Fundación para el Progreso. Jorge, bienvenido. Puedes comenzar con tu exposición. Gracias Juan Francisco, gracias José. Bueno, bienvenidos a todos también quienes están conectados para este curso. Voy a poner ahí el video para que me puedan ver que estoy y no soy un robot. Bueno, voy a hacer mi presentación para que partamos de inmediato y así luego podamos conversar y hacer las preguntas. ¿Ustedes me confirman si se ve el video? O sea, ¿se ve la presentación, Juan Francisco? Sí, se ve perfecto. Ya, perfecto. Sí, se ve todo perfecto. Vamos entonces con ¿qué son y por qué importan las instituciones? Y en general siempre se habla de las instituciones. Hay una frase muy recordada, ¿cierto?, de Ricardo Lagos en algún momento cuando era presidente, que dice las instituciones funcionan, y que
en cierto modo es recordada como una frase más bien superficial, pero que tiene una importancia radical, a mi parecer, en las sociedades y en el curso que van tomando las sociedades a lo largo de sus historias o de su historia. Y las instituciones entonces tienen una importancia que voy a tratar de explicar muy brevemente. Hay una disciplina o un área, sobre todo de la llamada economía política, que estudia muy bien y muy profundamente el rol de las instituciones, tanto a nivel del desempeño económico como también a nivel del desempeño político en las sociedades. Ahí hay varios autores, a mi parecer uno de los más importantes, Douglas North, premio Nobel, ¿cierto?, que analizó esto, y yo voy a tratar de explicar también un poco esa teoría y por qué es importante esto a nivel del desarrollo y la prosperidad, que es también la línea que Acemoglu y Robinson también tienen y abordan en este libro que es más reciente, que es ¿Por qué fracasan los países? ¿Qué son y por qué importan entonces las instituciones? ¿Y por qué son objeto de estudio y por qué de alguna manera u otra han sido de interés para académicos de distintas disciplinas? Primero, las instituciones las podemos entender esencialmente como mecanismos que nos ayudan a nosotros a cumplir normas. Y en ese sentido son mecanismos que nos permiten a nosotros también, o nos permiten evaluar marcos de acción. Nosotros de alguna forma a través de lo que entendemos como instituciones, que uno podría definir como reglas del juego, lo que vamos haciendo es ir definiendo nuestros marcos de acción para lograr objetivos dados en un determinado campo. Por lo tanto, uno podría entender que las instituciones no son, ¿cierto?, el edificio o el organismo, como algunos llaman a ciertas estructuras institucionales, sino más bien podríamos entenderlas como pautas de conducta que permiten a los sujetos ir tomando decisiones en función de sus objetivos o sus fines. Esto se puede explicar muy claramente cuando llevamos el concepto a el plano de un deporte, de un juego, ¿cierto? A mí me gusta el fútbol y me gusta practicar el fútbol, y en el fútbol hay reglas, hay pautas de conducta, dentro de las cuales el jugador puede moverse, ¿cierto? El jugador puede improvisar. Las pautas de conducta no le dicen necesariamente cómo debe pegarle el jugador en una situación dada. Hay varias técnicas que el jugador puede utilizar, pero finalmente la pauta de conducta le indica que el jugador tiene que usar los pies y no la mano para hacer un gol, por ejemplo. Y eso de alguna forma hace que el marco de decisiones sea amplio, pero no cualquier tipo de decisión. Eso es un poco lo que hace el marco institucional en una sociedad cualquiera. Es decir, todo tipo de sociedad o toda sociedad tiene un marco institucional, tiene mecanismos mediante los cuales se busca que los sujetos cumplan normas y además establecen pautas de conducta dentro de ese grupo, que son recíprocas además, es decir, que son de exigencia mutua entre los sujetos. Obviamente, allí hay que entender que estas pautas y estos mecanismos se van haciendo más complejos y más sofisticados a medida que las sociedades se vuelven más complejas y más sofisticadas, ¿cierto? Cuando en las pequeñas tribus hay ciertos mecanismos para hacer cumplir normas y pautas de conducta, la forma de hacer cumplir la pauta o la norma, ¿cierto?, es más bien personal, ¿cierto? Pero en sociedades extensas como las sociedades en las cuales nosotros vivimos, esas pautas más bien son impersonales, son reglas generales, hay ciertos mandatos o ciertas estructuras normativas que a nosotros nos guían en función de cómo debemos actuar en un marco determinado. Y esto obviamente va variando también según las instancias. Hay normas que son para la vida social, otras que son para la vida laboral y así, etcétera, etcétera. Pero a grandes rasgos, entonces, las instituciones son mecanismos que buscan hacer cumplir ciertas normas y que además son pautas de conducta para que el sujeto vaya, digámoslo así, surfeando en el marco de normas que existe en una sociedad. Dentro de la definición o el análisis de las instituciones, en este caso Douglas North planteaba que existen normas formales o instituciones formales y instituciones informales. Las normas formales fueron el ámbito de estudio de lo que se entendía como el institucionalismo, que se abocaba, por ejemplo, a estudiar las normas jurídicas de una sociedad. Por ejemplo, en el caso del ámbito del estudio de los gobiernos o el sistema de gobierno,
estos estudios se abocaban a analizar, por ejemplo, los marcos normativos, es decir, las constituciones, las leyes que regulaban, por ejemplo, el funcionamiento de un Congreso o la relación entre un Congreso y un Poder Ejecutivo. Pero lo que fueron haciendo algunos estudiosos fue visualizar que no solo ese tipo de marcos formales determinaban el funcionamiento o no funcionamiento de estas instituciones, sino que había otros marcos informales que también incidían en eso. Y esos marcos informales tienen que ver con prácticas culturales, con rituales que no necesariamente están escritos, con códigos de conducta no necesariamente escritos, que también inciden en, fíjense, la conducta de los actores. ¿Cierto? Nosotros, obviamente, los seres humanos en las sociedades en las que vivimos, operamos bajo pautas que no solo están escritas, también tenemos pautas no escritas de conducta, y que sabemos y las vamos aprendiendo a medida que sociabilizamos con otros y las aplicamos en nuestra interacción con otros. Y eso obviamente va incidiendo en cuán funcional es el marco formal. Es decir, por ejemplo, en términos muy, muy claros como ejemplo, nosotros podríamos tener una ley anticorrupción muy bien elaborada, muy bien pensada, pero si dentro de las prácticas informales la dinámica de la corrupción o la dinámica de la ventaja, o lo que algunos autores llaman la anomia, ¿cierto? La anomia boba, como decía Nino, ¿cierto? Es muy difícil que la norma formal tenga efectividad si la práctica informal es romper las reglas. Y vuelvo al ejemplo del fútbol, ¿cierto? En el fútbol uno ve que hay equipos que son mucho más proclives a vulnerar la norma, a torcerla, a agregar dentro del juego no solo como cuestiones técnicas de buen dominio del balón, sino también la maña, ¿cierto? Que en el fútbol se entiende como la maña, para usarla como recurso dentro de el desempeño futbolístico. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando esa maña se vuelve predominante en desmedro del ejercicio técnico? Y eso es lo mismo que ocurre en las sociedades en ámbitos donde eventualmente las prácticas informales van en desmedro de el respeto a las reglas o pautas de conducta adecuadas que favorecen algo que vamos a ver más adelante. Las instituciones del desarrollo, entonces, entendiendo esto, si se fijan, de alguna forma las instituciones tienen una expresión formal a través de, por ejemplo, el desarrollo de normas escritas, pero también tienen una expresión permanente a nivel cultural, es decir, la cultura también tiene un rol en relación a qué tipo de instituciones predominan en una sociedad. Y entonces, al observar esto, lo que vemos es que hay una importante relación entre qué tipo de instituciones predominan en una sociedad y la posibilidad de que esa sociedad vaya alcanzando el desarrollo o vaya estancándose. Y este es un tema que no está necesariamente resuelto, es decir, hay instituciones o sociedades que pueden tener reversiones institucionales o pueden tener situaciones de declive institucional que vayan afectando su posibilidad de desarrollo o su situación desarrollada, ¿cierto? Y eso uno lo ve, por ejemplo, en las situaciones de crisis política, crisis económica, que muchas veces afectan a la sociedad, y uno puede ir viendo, haciendo el rastreo de cómo eventualmente las instituciones se fueron dañando o fueron sufriendo un declive en esto. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que las instituciones entonces son reglas del juego que las sociedades van estableciendo, que permiten a los actores ir tomando decisiones como en cuanto a pautas de conducta, pero esto es lo importante en términos conceptuales en esta lámina, que es que finalmente las instituciones permiten en las sociedades bajar los costos de transacción entre los sujetos. ¿Cómo lo puedo ejemplificar esto? El costo de transacción en el fondo es como el costo que está asociado a hacer un acuerdo. Y eso puede ser un acuerdo comercial, un acuerdo político, e incluso otro tipo de relaciones donde existen eventuales reciprocidades, ¿cierto? Es decir, yo hago esto a cambio de que tú hagas esto otro. Eso es un costo de transacción, entonces. ¿Cuán costoso es llegar a un acuerdo con un tercero? ¿Cómo lo podemos ejemplificar? ¿Cierto? Cuando alguien quiere comprar un vehículo, ¿cierto? Y supongamos que yo voy y le pregunto al tipo,
¿dónde están los documentos del vehículo? Y el tipo me dice, no, es que no los tengo porque los perdí y tendría que buscarlos. Obviamente los costos de transacción ahí se están elevando porque yo no tengo información para tomar la decisión si compro o no el vehículo. Lo mismo si yo le pregunto dónde están las mantenciones del vehículo. Y el tipo me dice, no, es que nunca le hice mantenciones, lo hice con un amigo que es mecánico. Y no hay forma, entonces, fíjense, de contrastar o de respaldar esa información, entonces el costo de transacción se eleva. Esto aplica en otros ámbitos también, ¿cierto? Cuando las confianzas, por ejemplo, entre los actores políticos están mermadas, los costos de transacción son muy altos, ¿cierto? Lo mismo ocurre desde el punto de vista del vendedor, es decir, si el vendedor del vehículo, que tiene todos los papeles en regla, tiene toda la documentación en regla, y yo le digo, mira, en realidad te puedo pagar una parte en efectivo y la otra te la pago en una transferencia, y luego tú envíame los documentos. También hay un costo de transacción elevado, porque el tipo tampoco se puede fiar de mi posibilidad de cumplir el acuerdo. Si se fijan entonces, en las instituciones como reglas de juego, como pautas de conducta, lo que hacen es permitir la interacción entre los sujetos, entre las personas, en la vida social. Y esto se produce en todos los niveles, en distintos ámbitos. Y entonces las reglas o las instituciones pueden facilitar esos costos de transacción o pueden terminar haciéndose elementos que hacen engorrosa esas transacciones entre los sujetos. Y aquí es importante esto, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante entonces el rol de las instituciones en el desarrollo? O en la prosperidad de una sociedad, o en la estabilidad, que también es un concepto importante, la estabilidad. Porque de alguna forma las instituciones hacen menos incierto el mundo, porque el mundo es bastante incierto en realidad. No es algo, nosotros no tenemos las certezas del orden que nos rodea, del mundo que nos rodea. Nosotros, el ser humano ha buscado generar certezas en muchos ámbitos con los cuales de alguna forma buscamos tomar decisiones más adecuadas dentro de un mundo de incerteza. Y esto en todo tipo de planos, ¿cierto? Desde que yo esté hablando en castellano y no en chino mandarín, ¿cierto? Si hubiera partido la charla en chino mandarín, muchos habrían quedado, pero ¿cómo si yo no sabía que la charla era en chino mandarín? No sé chino mandarín, estoy dando el ejemplo. Entonces, no entiendo nada lo que está diciendo, y el costo de transacción se eleva, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con otro tipo de referencias. Entonces nosotros buscamos siempre establecer modos de referencia, mecanismos de referencia. En muchos ámbitos, si se fijan, le ponemos nombre a las calles, hay una serie de protocolos o de formas de nosotros establecer cierta ritualidad en las cosas, saludamos primero. Raro habría sido que yo diga, adiós, fue un gusto con todos ustedes, y partiera la charla, ¿cierto? Algo le pasó a este sujeto. Bueno, eso es una forma de buscar que nuestras relaciones sean menos inciertas. Y establecemos esos protocolos. O vamos de alguna forma desarrollándolos como sociedad. Y esto es importante porque, aún en las sociedades que uno podría presumir más homogéneas, entre comillas, igual los sistemas de valores son variados. Es decir, los sujetos tienen sistemas de valores que no son homogéneos. Incluso en sociedades que eventualmente comparten ciertas matrices valóricas comunes. ¿Por qué? Porque hay valoraciones, por ejemplo, en términos de consumo, por ejemplo, que son subjetivos, ¿cierto? Pero también existen valoraciones subjetivas en otros planos. Por lo tanto, al existir esos modelos subjetivos, porque cada uno tiene una cosmovisión variada, son las instituciones las que, de alguna forma, hacen que aquello que podría derivar en una información costosa, porque todos tenemos ciertas valoraciones subjetivas y por lo tanto el intercambio de información es muy costoso, las instituciones lo que hacen es bajar ese nivel de transacción, ¿cierto? En el fondo, o de información. Entonces, por ejemplo, si yo vuelvo al ejemplo, yo estoy vendiendo el vehículo y se lo estoy vendiendo a Juan Francisco y él me dice, mira, en realidad yo te voy a pagar en una nueva moneda que se está utilizando, que es a base de papas cocidas. Es raro, ¿cierto? Para mí esa información, primero tengo que saber a cuánto equivalen esas papas cocidas,
si efectivamente se está usando ese tipo de moneda para transar, en este caso, un bien material de este tipo, y por lo tanto tengo que buscar la información. Y eso obviamente hay un costo adicional, tengo que cerciorarme de esto. Estoy dando un ejemplo muy simple para que se entienda. Pero obviamente siempre hay información costosa, siempre la información es costosa para nosotros establecer acuerdos. A veces no, y asumimos el costo de la información, ¿cierto? Cuando de repente en un carrito en la calle compramos un completo, sería muy costoso, fíjense, el saber si el carrito cumple con la normativa sanitaria, si efectivamente la persona está utilizando todos los productos en su fecha y no fuera de esa fecha. Sería muy costoso acceder a todos los permisos para que él venda alimento y por lo tanto asumimos que hay una información que no vamos a tener. Y asumimos un riesgo eventual y compramos el completo igual. O no sé si hay gente de otros países, el perro caliente, no sé cómo lo llaman. O el sándwich, lo que sea. Pero de alguna forma siempre hay información que es costosa de adquirir. Entonces, las instituciones, las reglas, permiten disminuir esa información. La hace un poco más accesible. No es que elimine la asimetría de información porque esas existen siempre, pero sí hace que los actores tengan un cierto nivel de acceso a la información común para poder, fíjense, disminuir los costos de transacción. Y entonces hacer menos incierto el mundo. Obviamente, si yo les presento un contrato en un idioma que no manejan, la información es costosa, tengo que hacer la traducción, hay una serie de elementos de eso. Voy a explicar después cómo esto se ve reflejado en otros ámbitos, pero para que se entienda conceptualmente. Si alguien tiene dudas, puede preguntar después. ¿Qué hacen entonces las instituciones? Las instituciones, como decía, hacen menos incierto el mundo. ¿Por qué? Porque siempre hay asimetrías de información. Entonces, de alguna forma, permiten que esas asimetrías disminuyan, pero además las instituciones establecen restricciones a los actores. Y esas restricciones no solamente son como frenos, sino también incentivos para actuar dentro de un marco de reglas y para disminuir, obviamente, las asimetrías de información. Un ejemplo de un incentivo como restricción es que, obviamente, yo si vendo el vehículo no le puedo decir al tipo que el vehículo tiene el motor bueno, sabiendo que el vehículo está malo, o que no tiene motor, porque eso está sancionado, hay una restricción, tú no puedes engañar al que intercambia contigo, ¿cierto? Hay una sanción de esto, que podría ser estafa, etc. Por lo tanto, las instituciones como reglas establecen también y promueven incentivos y restricciones en la toma de decisiones. Y obviamente uno va aprendiendo eso y va tomando sus decisiones dentro de ese marco de incentivos o de restricciones. ¿Qué es lo clave en esto entonces? Que las instituciones de alguna forma, o una institución clave que se construye en torno a esto, y que es más bien intangible, pero que es sumamente importante, por ejemplo en el caso de Chile hay una crisis de confianza, es la confianza. La confianza en una sociedad es una institución esencial para la prosperidad y el desarrollo de una sociedad. Donde predomina la desconfianza es muy difícil que la prosperidad o el desarrollo o el progreso vayan siguiendo su curso porque los actores de alguna forma dejan de cooperar. ¿Por qué es importante la confianza como un marco institucional o como una institución? Primero porque favorece el cumplir acuerdos, es decir, todos los mecanismos que existen para forzar el cumplimiento de acuerdos, pero además, y aquí entra el factor informal, si está arraigado en la cultura el cumplimiento del acuerdo, el respeto a las normas, entonces la confianza crece, obviamente. En sociedades donde lo que ocurre culturalmente es que no se cumplen las reglas, los niveles de confianza son muy bajos. Por lo tanto, fíjense cómo esto afecta a las futuras decisiones. ¿Qué tipo de decisión a largo plazo o mediano y largo plazo podría tomar yo en una sociedad donde impera la desconfianza y donde lo que predomina es la posibilidad de que te engañen o de que no te cumplan con un acuerdo? Es súper difícil, ¿cierto? Y eso se traduce en desconfianza, por ejemplo, a nivel político, pero también a nivel, por ejemplo, empresarial. Es decir, ¿quién va a invertir en una sociedad donde eventualmente nadie sabe qué va a pasar en 2 semanas más? Y esto, fíjense, también afecta, es decir, la falta de confianza, o la confianza, voy a hablar en positivo, la confianza además favorece la innovación. Porque al yo tener ciertas certezas de que va a haber cumplimiento de los acuerdos, de que además mis decisiones van a ser respetadas dentro de un marco de normas, entonces yo estoy dispuesto a innovar en cierto plano.
O, si yo no estoy dispuesto a innovar, que eso también puede ocurrir, otro actor puede hacerlo, desafiándome entonces. Entonces, la confianza como una institución clave para la prosperidad se construye en base a estos elementos que expliqué con anterioridad. ¿Cuál es el rol entonces de las instituciones en la prosperidad o el fracaso de una sociedad? Y aquí yo voy a dar dos ejemplos, porque ya estoy casi en el tiempo. Uno es el de la inflación, que es un elemento que afecta la prosperidad y que parte en función de la desconfianza o de el no respeto a los límites institucionales, ¿cierto? Lo que ocurre al final, la inflación, como un fenómeno más bien producido por la acción gubernamental, no solo por factores, hay factores externos, pero la acción gubernamental lo exacerba, lo que hace es generar más incertidumbre. Cuando esa acción gubernamental es abierta sobre, por ejemplo, el flujo monetario, ¿cierto? Y entonces se genera una incertidumbre muy alta, donde obviamente los mecanismos de confianza se debilitan, porque yo no sé si mañana el gobierno le va a agregar más ceros o menos ceros a la moneda, por lo tanto esa moneda no me sirve, fíjense, como mecanismo de transacción, se hace más alto el costo de transacción. Y ese es un ejemplo claro de cómo se afecta la prosperidad. Y voy a dar el ejemplo más claro de eso probablemente en América Latina hoy día, que es el caso de Venezuela, donde claramente hay una clara intervención sobre el flujo monetario de la autoridad, incluso a este nivel que yo pongo el titular para que se vea que es verdad, de quitar ceros o agregar ceros al dato monetario. Por lo tanto, hay una arbitrariedad. Y eso genera desconfianza y genera incerteza institucional. Porque no se sabe si mañana el tipo le va a agregar más número o menos número a esta moneda, con la cual yo hice un acuerdo hoy día. Por lo tanto, la posibilidad de hacer un acuerdo hoy día con altos costos de información es muy bajo. Por lo tanto, mejor no invierto, mejor no hago acuerdo, mejor dejo de utilizar esa moneda. Y por lo tanto eso va afectando obviamente todo el desempeño institucional en su conjunto y obviamente la posibilidad de generar prosperidad, porque las personas dejan de actuar con una cierta racionalidad económica, o actúan más bien con una racionalidad económica, pero tratando de resguardarse. Otro ejemplo de esto es la corrupción. La corrupción también es un elemento que altera los mecanismos de confianza, eleva los costos de transacción, se produce una adecuación ahí, porque al final los mecanismos de transacción, cuando hay corrupción, son de otro tipo, que rompen con la legalidad y que en el fondo hacen que las personas se vayan situando en un plano donde hay otro tipo de riesgos, ¿no? Voy a dar el ejemplo para que se entienda, no sé si han visto la serie Ozark, entonces ahí en Ozark se ve muy claramente cómo los sujetos se van involucrando en mecanismos que disminuyen los costos de transacción, pero que tienen un alto costo en otros ámbitos. Entonces, las sociedades con alta corrupción, obviamente hay gente que se adecúa, incluso que va a profitar de la corrupción, pero los costos son tan altos para disminuir los costos de transacción que en general hace que muy pocos se involucren en alta corrupción, pero sí en baja corrupción. Y entonces eso va generando un desmedro a nivel de las instituciones porque va generando incerteza. ¿Cierto? Yo ya no sé si llamar a la policía para denunciar que me asaltaron, porque yo no sé si el policía también es parte de la red de asaltantes. Y esto también afecta obviamente la prosperidad de los países. América Latina probablemente es un ejemplo de este flagelo. El cómo la corrupción afecta y cómo la corrupción internalizada como un elemento cultural, digámoslo así, informal, ¿cierto? Donde hay países que se asume que hay que coimear al policía, que el policía simplemente pregunta qué está haciendo y la coima va y se acepta. Ese es un problema, ¿cierto? Que afecta al desempeño institucional. Y obviamente hay situaciones más graves. Yo acá pongo, por ejemplo, el índice de corrupción 2021, donde se ve que los países en América Latina están ahí siempre muy mal en eso. Y ese es un elemento que afecta la prosperidad de los países fuertemente. Entonces, ¿cuál es como el elemento que uno podría ver aquí?
importante es que las malas instituciones impiden la prosperidad de las sociedades, afectan radicalmente el desempeño, no solo porque alteran los costos de transacción, porque elevan los niveles de desconfianza, sino que porque hacen muy difícil los acuerdos, porque hacen muy difícil el cumplimiento de los acuerdos, muy costoso. Y por lo tanto eso inhibe la inversión, inhibe, por ejemplo, el que alguien arriesgue un capital, inhiben, por ejemplo, o hacen o elevan, por ejemplo, los mecanismos de cumplimiento porque se abulta la burocracia, entonces hay que hacer una serie de trámites tratando de, en el fondo, surfear sobre esa estructura burocrática y por lo tanto no hay crecimiento económico. Y además no hay innovación institucional, que es un elemento clave en esto. Es decir, la innovación no es solo como la innovación tecnológica, es que las sociedades que tienen buenas instituciones permiten procesos de innovación institucional mucho mejores que aquellos que tienen malas instituciones. Porque además esas instituciones terminan siendo estos organismos capturados por estos grupos que profitan de esta falla institucional. Y aquí yo pongo dos imágenes para no ser tan... dos imágenes que me parecen clave. Una es lo que ocurrió en México, ¿cierto? Donde finalmente se detectó este accidente que hubo donde la línea del metro se desplomó y resulta que ahí había un problema de corrupción. Es decir, acá no solo no hubo una revisión de la calidad de la construcción, sino que además las adjudicaciones para esa construcción estaban viciadas. Por lo tanto, fíjense cómo esto es un ejemplo puntual, pero esto refleja muy bien cómo el daño a nivel de las instituciones formales e informales se traduce en mermas en la calidad de vida de las personas. Y tengo el otro ejemplo del puente Caucao en Chile, donde también es un caso de ese tipo. La única diferencia es que la falla de alguna forma se produjo a priori. Sí generaron un accidente, ¿cierto? Pero de alguna forma vemos esa problemática que afecta entonces el buen desempeño de las instituciones y el asentamiento de instituciones que funcionan. Entonces es un círculo vicioso. ¿Cómo se rompe con eso? Es una pregunta que probablemente distintas personas han hecho, y ahí, por ejemplo, Acemoglu y Robinson lo tratan de abordar, pero es un desafío muy, muy importante. Entonces yo dejo abierta la pregunta, para no alargarme más, sobre la pregunta que hacen Acemoglu y Robinson, es ¿por qué fracasan los países? Y yo creo que ahí el punto clave es la existencia de malas instituciones. Ahora, la pregunta que queda es, ¿cómo evaluamos nuestras instituciones? ¿O bajo qué criterio tenemos que evaluar nuestras instituciones? Gracias. Y ahí cierro, Juan Francisco, para no alargarme. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Tenemos una primera pregunta de Marcelo Urra, quien dice, dentro de las instituciones más importantes, ¿son los partidos políticos? Perdón, dentro de las instituciones más importantes son los partidos políticos, que condicionan muchos factores para que los países sean prósperos o fracasados. Pregunta, ¿debiera evaluarse como sociedad la forma en que estos están conformados, integrados y, por ejemplo, que no sea tan solo el poder juntarse en un grupo de personas para poder alcanzar el poder? Disculpa, que la pregunta está en dos partes. Te voy a repetir la pregunta. ¿Debiera evaluarse como sociedad la forma en que estos están conformados, integrados, y por ejemplo, que no sea tan solo el poder juntarse un grupo de personas para alcanzar el poder sin muchos requisitos, y más bien, pueden haber mayores requisitos? No sé si respondo ahora a todas o así respondo al tiro. Sí, al tiro no. Yo creo que aquí es una muy buena pregunta. Y en el fondo yo creo que hay que ver el tema del desempeño de los partidos políticos como instituciones dentro de un sistema democrático, tanto en su estructura externa como interna. Es decir, tú podrías, por ejemplo, establecer ciertas exigencias más altas para la conformación de partidos políticos,
que sean en el fondo más exigentes que simplemente sumar gente, pero además también eventualmente el arreglo institucional donde juegan estas instituciones también es clave, ¿cierto? Es decir, el cómo esos partidos, por ejemplo, sobreviven, el cómo surgen, y el cómo también persisten en el tiempo, es un tema de arreglo institucional que depende no solo de la conformación interna, sino del propio sistema político, ¿cierto? Del sistema electoral. Entonces, yo creo que ese es un tema de ingeniería, en este caso constitucional, que es súper importante, porque la pregunta es cómo tú evitas que, por un lado, tu sistema de partidos se vuelva totalmente polarizado, porque no hay ninguna exigencia para conformar partidos, entonces al final surgen estos partidos casi personales, o estos partidos ad hoc. Hay, por ejemplo, en el caso de Perú eso ocurre frecuentemente, es decir, siempre hay partidos ad hoc, alguien arma un partido y dura la elección y luego desaparece. ¿Cómo evitas también que los partidos de alguna forma capturen estructuras institucionales o aparatos públicos? Y yo creo que ahí pasa que, uno, el sistema tiene que ser o propiciar que sean muy competitivos los partidos y además que sea muy exigente. Ese es, yo creo que el único mecanismo para evitar esos fenómenos. Obviamente ahí, bueno, hay toda una discusión sobre el tema del financiamiento, también el cómo tú evitas que grupos de interés capturen un partido político, ya sea por la vía del financiamiento o por otras vías. Pero yo creo que siempre pasa por hacer sistemas políticos o partidarios muy competitivos y a la vez muy exigentes. Es decir, usted quiere ser partido, que cumpla con estos requisitos, pero sea competitivo además, porque también hay que evitar el tema de sistemas que finalmente favorecen a ciertos grupos que son capaces de cumplir con ciertos requisitos en desmedro de otros. Yo creo que ese también es un riesgo siempre, porque es el riesgo de oligarquización del sistema. La segunda pregunta. Sí, así que tenía desactivado el micrófono. La segunda pregunta. ¿Por qué razón los varios abogados constitucionalistas insisten en un cambio de constitución cada 5 años si esta puede generar una caída institucional? Por ejemplo, en los casos de Venezuela o Bolivia. No sé qué abogados constitucionalistas promueven cambios constitucionales cada 5 años. En general yo no soy abogado, yo creo que Juan Francisco ahí lo puede ratificar, pero en general los constitucionalistas serios plantean que las cartas no deben cambiarse tan continuamente, sino que más bien deben proyectarse en el tiempo. Tampoco dicen que necesariamente no deban cambiarse, lo que sí van reformándose, pero la idea es que se prolonguen en el tiempo por el tema de la certeza. El concepto de certeza jurídica aquí toma un cariz bien importante, es decir, cuando se entra en un loop, cuando un país entra en un loop de cambio constitucional cada cierto tiempo, lo que va a ocurrir es que esas constituciones van a terminar siendo constituciones ad hoc a quien ejerza el poder en un contexto dado. Y la constitución no es eso, la constitución es un sistema de reglas mancomunado que rige para cualquiera que ejerza el poder en un momento dado y que además es un contrapeso para aquellos sujetos. Entonces, la idea de una constitución es que sea un sistema de reglas estable en el tiempo y que se prolongue en el tiempo para generar certeza jurídica, no al revés. Entonces, no sé qué constitucionalistas estarán proponiendo eso, pero a mi parecer están equivocados. Pregunta Paolo Rodríguez. ¿Cómo se recupera la confianza en las instituciones antes de que desaparezcan? A ver, yo creo que ahí hay un rol importante de las élites. Las élites son las que refuerzan o debilitan las instituciones. Y en el caso, por ejemplo, de Chile, yo creo que el tema, por ejemplo, el debilitamiento a nivel de la autoridad es notorio. Yo creo que la autoridad tiene que dar el ejemplo en muchos aspectos, no solo como en términos jurídicos, no es que, no, miren, yo respeto la ley. Hay otros ámbitos en que también, quien aspira a ser autoridad tiene que dar el ejemplo. Y eso yo creo que es lo que va reforzando las prácticas institucionales. Y yo creo también las mismas élites son las que toman las decisiones de reforzar prácticas institucionales u otras no, pero si la ciudadanía ve que las autoridades y las élites operan bajo lógicas corruptas, la pregunta final es siempre, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? Si todos están obteniendo una tajada. Entonces, yo creo que ese factor es muy importante para recuperar la confianza y reforzar las instituciones.
Entonces las instituciones también tienen que ser ejemplares en eso, y quienes también las lideran, o quienes están a la cabeza de las instituciones, también tienen que ser ejemplares. Obviamente también tienen que existir mecanismos para sancionar, porque no podemos esperar que lleguen ángeles a ejercer el gobierno, o que lideren las instituciones, porque eso es utópico, ¿cierto? Entonces ahí tienen que estar los incentivos. Ahí entra el tema de la institucionalidad como incentivo o restricción. Y cuando alguien no cumple con la regla, hay que sancionarlo, que es lo que tiene que ocurrir también, porque si no se produce la idea de la impunidad. Y cuando hay impunidad a nivel de las instituciones, se produce anomia, porque en el fondo es como, ok, nadie respeta la ley. ¿Por qué voy a respetar yo la ley? Si nadie la respeta, ni siquiera los que tienen que hacerla respetar la respetan. ¿Por qué voy a respetar yo la ley? Y ese es un problema que cuando no se le pone freno, es muy difícil después revertirlo. Es muy, muy complejo. Y América Latina es un ejemplo claro de eso. Es decir, cómo la corrupción se instala como una institución en las prácticas cotidianas. Carlos Felipe Lobos pregunta, cuando mencionas instituciones, ¿te refieres a instituciones públicas o privadas? ¿Sería más eficiente tener solamente instituciones privadas debido a sus incentivos? Se refiere al ejemplo que utilizaste sobre la venta de un auto. No sé si no estuviste en toda la charla, pero al principio expliqué que las instituciones no son organismos, no son instituciones en el sentido de una estructura como un cuerpo. Las instituciones son reglas, y hay reglas informales y formales. Las formales son esencialmente reglas escritas, pero no necesariamente las normas jurídicas con las cuales actúa el Estado o la autoridad, ¿cierto? En términos administrativos, sino puede existir reglas escritas en otros ámbitos, en otras dimensiones. Por ejemplo, una iglesia también tiene reglas escritas para su feligresía, y también hay reglas informales que operan a nivel general en la sociedad, pero también en grupos específicos. Y ahí hay prácticas que se van estableciendo, ¿cierto? Por ejemplo, los colegios profesionales también operan bajo ciertas reglas formales o reglas informales que tienen los distintos miembros de una sociedad. Entonces, no es que las instituciones sean privadas o estatales. Las instituciones son más bien marcos generales, que incluso hay instituciones que aplican tanto para entidades estatales como entidades privadas, y se utilizan como criterio, ¿cierto? Toda institución tiene, por ejemplo, estructuras normativas en términos éticos, ¿cierto? Todos tienen como, mira, tenemos nuestro manual de ética, la prensa tiene un manual de ética, las instituciones estatales tienen un manual de ética, las instituciones privadas tienen manuales de ética. Entonces, no es que exista esta dicotomía estatal o privada. No sé si queda clara la pregunta. Benjamín pregunta, según la revisión de Derecho Comercial de Harvard en el estudio Economic Growth, Income Inequality and Role of Law, los países más prósperos son los que respetan más la separación de poderes, tienen mayor control de corrupción y menos índices de corrupción. ¿Será necesaria una organización que sea superior a la soberanía de una nación para promover dichas características en la misma? ¿De qué forma se promueven las instituciones virtuosas si no es por la fuerza de otras? Bueno, ahí lo que en el fondo das como ejemplo al final son contrapesos. Lo que pasa es que yo creo que todo está mediado por el cumplimiento de ciertos marcos de normas que al final pasan por la decisión de los actores, en este caso las personas, ¿cierto? Por eso yo decía al principio, tú podrías establecer, en el caso, no sé, chileno, o en el caso latinoamericano, podríamos establecer una especie de, podríamos pretender aspirar a ser la Unión Europea, ¿cierto? La Unión de América Latina, ¿cierto? Como es la Unión Europea, y establecer una serie de requisitos que en el papel suenan muy bien y que quedan muy bien redactados, pero la pregunta es después cómo en la práctica los actores realmente llevan a cabo ese cumplimiento. Y ahí entran, yo creo, los factores culturales como elemento. Y los mecanismos de exigencia son los que eventualmente pueden hacer que esas conductas cambien en algún momento, pero yo creo que no es solo la fuerza de la norma la que hace el cambio de la conducta, sino también elementos culturales. La pregunta es cómo eso se aborda en América Latina en general. Y yo creo que no es que los europeos siempre hayan sido unos actores probos, sino que yo creo que hubo un trabajo de construcción de eso. Entonces,
no sé si sería viable en el caso de América Latina una superestructura que marque la pauta, porque al final, ¿quiénes conforman esa estructura? ¿Bajo qué mecanismos se eligen? ¿Bajo qué mecanismos actúan? Es una pregunta que yo creo que no tiene respuesta hoy día. Pablo pregunta, ¿podría afirmarse que las instituciones pueden fracasar por contradicciones surgidas entre las reglas formales y las reglas informales? Claro, es lo que explicaba antes. Es decir, si por ejemplo la regla formal, todos asumimos que eventualmente la autoridad o las élites tienen que actuar bajo ciertos marcos y vulneran eso, claramente van a quitarle legitimidad a esas instituciones. Es casi obvio, pero se tiende a olvidar eso. Y esta es una reflexión que probablemente hacían pensadores mucho antes que los neoinstitucionalistas, que lo hizo Montesquieu, lo hacía Tocqueville, que abordaban este tema, es decir, cómo, de alguna forma, los sistemas de reglas dependen también su reforzamiento de que todos los respetemos. Es decir, si todos vemos que en los partidos de fútbol el árbitro nunca sanciona el codazo o el árbitro nunca sanciona las manos, es muy probable que los jugadores de distintos equipos tiendan a utilizar el mismo recurso porque nunca hay sanción. Entonces lo mismo ocurre a nivel de la sociedad, es decir, cuando vemos que no hay sanción para la corrupción, no hay sanción para las vulneraciones del derecho de propiedad, no hay sanciones para el fraude, lo que va a ocurrir es que finalmente los actores empiezan a ver que es más costoso, por ejemplo, el no recurrir a esa regla que romperla. Porque obviamente yo gano más rompiendo la regla que respetándola. Por lo tanto, el incentivo a romper la regla es muy alto. Ese es el problema. Y es un problema que va agrandándose si es que no se le pone freno a eso. Diego Aler pregunta, ¿cuáles serían las dimensiones o aspectos de las instituciones que se someten a evaluación para concluir que una institución es buena o mala? Yo creo que aquí no es un tema como de evaluación así como cuantitativo en términos de la perspectiva de la teoría de las instituciones. Yo creo que acá hay que evaluar históricamente. Hay que dar una mirada histórica a qué tipo de instituciones han sido más eficientes, más funcionales, más esto o lo otro en una sociedad. Yo creo que ahí hay ciertas instituciones que han sido más exitosas que otras. A mi parecer, el tema del derecho de propiedad es mucho más exitoso que las sociedades donde no existe derecho de propiedad, con todos los matices que eso conlleva, ¿cierto? Pero en el fondo, o las estructuras donde hay separación de poderes, ¿cierto? Donde hay marcos, por ejemplo, poderes judiciales independientes, donde hay estructuras de Estado de Derecho que establecen esos límites a los gobernantes, etcétera, son mucho más exitosos que otras sociedades donde el gobernante llegó porque a espada le cortó la cabeza al otro y él mismo hace la justicia, y son sociedades fracasadas. Y hoy día hay sociedades que efectivamente, si en términos estrictos y honestos uno es honesto, son sociedades que fracasan en generar bienestar, en generar seguridad jurídica, en generar mayor bienestar personal para la gente. Sabemos que eso existe. Hay sociedades así y sociedades que son mucho más prósperas en todos esos sentidos. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer la mirada histórica. Pablo pregunta, si nos basamos en la idea de sociedades muy heterogéneas, ¿podríamos correr el riesgo de no ponernos de acuerdo para determinar instituciones sólidas? Yo creo que, de hecho, las instituciones surgen ante la heterogeneidad de la sociedad, no porque sean homogéneas. Es decir, las instituciones surgen porque hay discrepancias entre los sujetos. Y hay discrepancias de todo tipo, desde, mira, en realidad, desde el tema de cuánta tierra es mía y cuánta tierra no, hasta cuestiones de índole comercial o de acuerdos. No, es que yo no fue lo que prometimos, no fue lo que él me prometió, lo que me pagó, o no fue esto el servicio que tú ofreciste. Todo eso, de alguna forma, son discrepancias entre las personas. Y las instituciones lo que hacen es disminuir esas discrepancias, incluso cuando las personas son, en términos valóricos o morales, heterogéneas, ¿cierto? Las sociedades comerciales generalmente han prosperado y prosperan en relación a
sociedades más bien distintas, no entre sociedades homogéneas, ¿cierto? Lo que pasa es que funcionan bajo reglas que permiten eso. Ese es el punto clave en esto. Entonces, claro, ahí el rol de la institución o de las instituciones es hacer que esas diferencias no eleven el costo del acuerdo, sino que lo disminuyan. Y eso es lo que generalmente ha ocurrido en las sociedades comerciales. Leopoldo pregunta, ¿qué opinas sobre aumentar la edad de los votantes y su educación mínima? Respecto de poder reducir el electorado movido por sensaciones. ¿Bajar la edad de votación para reducir el electorado? No, ¿Cómo la ¿qué pregunta? opinas sobre aumentar la edad de los votantes? Y aumentar, yo creo que se refiere a aumentar la edad y los requisitos educacionales para poder tener derecho a sufragio. O sea, no sé en qué nace esa propuesta de elevar la edad. No sé si elevar la edad sea una solución. Y no sé si tampoco el tema de elevar los requisitos. ¿Cuáles requisitos? ¿Que alguien tenga doctorado? ¿Que alguien sea magíster? ¿Que tenga un pregrado? Yo creo que eso no resuelve mucho el tema. No sé cuál es el tema al que apunta. No me queda clara la pregunta, pero al final estos mecanismos, los mecanismos en términos de electorales, son mecanismos que se establecen y que tienen un cierto nivel de arbitrariedad. Si al final cuando se pone 18 años como mayor de edad, uno podría decir, ¿por qué no 19? ¿O por qué no 17? Son reglas que existen. Ahora uno puede evaluar si son o no funcionales, si es que es funcional o no. Pero yo no sé en cuánto mejoraría la democracia si hiciéramos votar a la gente de 30 hoy día. Considerando que hoy día el promedio de la gente abandona el hogar más tardíamente. Entonces, no sé, no encuentro como el sentido de la pregunta, la verdad. Bien, Jorge, muchas gracias a los asistentes por sus preguntas, a Jorge por darse el tiempo de responder a cada una de ellas. Les recuerdo que el próximo lunes, a las 19 horas, tenemos la segunda sesión de este curso online de por qué prosperan y fracasan los países, con la exposición de Bárbara Ivanchitz, también vía Zoom. Les recuerdo que el link será enviado a sus correos electrónicos. Les recuerdo también que el día de la sesión revisen su bandeja de spam, por si acaso les habrá llegado ahí el correo con el link. Y los invito también a responder a una breve encuesta que les llegará luego de esta sesión para evaluar esta primera charla con nuestro querido Jorge Gómez. Así que le agradezco a todos quienes se conectaron, a todos los asistentes. Muchas gracias, Jorge. Que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos, cuídense. Y bueno, ahí, Juan Francisco, si es que alguien tiene preguntas, le puedes dar mi correo para que me escriban. Perfecto. Vamos a dejar el correo en el chat para que todos lo tengan, que es Eso. jgomez@fppchile.org. Igual cualquier duda que tengan nos pueden escribir al mail de formación y que estén atentos revisando su spam, porque a veces llegamos a spam. Pero ahí vamos a estar mandando información del curso, así que tengan todos una muy buena semana y nos vemos el próximo lunes. Chao. Chao, cuídense. Chao. Me voy nomás, ¿cierto? Ya, chao. Chao, George. Chao, cuídate, José.